Hola a todos y bienvenidos. En este tercer capítulo nos centraremos en aspectos técnicos de la producción musical. Concretamente, hablaremos sobre la ecualización. Para introducirnos, mostraremos el efecto que tiene la ecualización sobre un track. Hemos preparado una pequeña demostración. Aquí tenemos los canales que forman la batería, el bombo, la caja, el hat, y tres canales más, un bajo, unos acordes y un sinte que hace la melodía. Cada uno de estos canales tiene un ecualizador en el primer slot. Del mismo modo, el máster también tiene un ecualizador. Además, hemos creado este knob que nos permitirá activar o desactivar los ecualizadores de todos los canales a la vez, para ver la diferencia en el conjunto de la mezcla. Veamos cómo suena todo sin ecualizar. Veamos ahora el conjunto ecualizado. Lamentablemente, es poco habitual disponer de un botón mágico como este que nos ecualice todos los instrumentos automáticamente. Así que no nos queda otra que aprender cómo funciona todo esto. Para ello es necesario conocer algunos conceptos teóricos muy sencillos pero fundamentales: la amplitud, la frecuencia y el espectro del audio. A continuación veremos los distintos tipos de filtros que nos ofrece un ecualizador. Finalmente veremos cómo hemos ecualizado algunos de los instrumentos del ejemplo anterior y por qué. Empezamos pues con la teoría que nos permitirá entender los ejemplos que vienen a continuación y cualquier otro que veamos en adelante. ¿Qué es la amplitud? La amplitud está directamente relacionada con la intensidad del sonido y se expresa en decibelios. Para que os hagáis una idea de esta magnitud, si incrementamos 6 decibelios a esta señal, sonará el doble de fuerte. Si le sustraemos 6 decibelios, sonará con la mitad de intensidad. Por ahora es suficiente con saber esto. Ya entraremos en más detalles sobre cómo medir la amplitud. Otro parámetro importante es la frecuencia, que es el número de oscilaciones por segundo de una señal de audio. Una frecuencia baja se asocia a tonos graves y una frecuencia alta o elevada a tonos agudos. La frecuencia más grave que podemos percibir es 20 Hz y la más aguda 20 kHz. Si bien es cierto que estas cifras varían un poco según cada persona. Pues bien, el espectro es una forma para representar la señal de audio. Nos muestra gráficamente la amplitud de una señal repartida en el rango de frecuencias. Para explicaros mejor la ecualización, hemos escogido el plugin nativo de FL EQ2 porque incorpora un pequeño analizador de espectro. La amplitud de los tonos se indica proporcionalmente a la intensidad del color, lo cual es de gran ayuda para localizar visualmente los rangos de frecuencias que queremos ecualizar. En el eje horizontal tenemos los valores de la frecuencia. Para un tono simple, la amplitud se concentra en una misma raya espectral. Si situamos el cursor encima del gráfico, en la hint bar nos aparece el valor de la frecuencia en hercios. Pero habitualmente un sonido no estará compuesto por una sola raya espectral, sino por varias. Lo que queremos decir es que si, por ejemplo, hacemos sonar la nota de un piano, nos aparecerán muchas rayas o tonos repartidos en el rango de frecuencias. Estos tonos varían según el instrumento y son los que nos permiten distinguir el sonido de un piano del de un violín. Visto esto, ya estamos preparados para abordar el tema de la ecualización. ¿Qué es un ecualizador? Un ecualizador nos permite modificar la amplitud de una señal de audio según su frecuencia. Esto quiere decir que podemos eliminar frecuencias molestas, realzar solamente los graves o enfatizar agudos. De esto se encargan cada uno de los filtros que forman el ecualizador. Hay una gran variedad de filtros. Nosotros vamos a explicar los que nos ofrece EQ2. Al abrirlo, vemos por defecto dos tipos de filtros. Los de en medio son filtros de tipo campana y los de los extremos se conocen como filtros de shelving. En cada uno de estos filtros podemos ajustar tres parámetros: la ganancia, la frecuencia y el ancho de banda. Hay dos tipos de filtros shelving: el filtro low shelf y el filtro high shelf.
El filtro low shelf nos permite amplificar o atenuar aquellas frecuencias que quedan por debajo de la frecuencia de corte. Este es un filtro muy adecuado si queremos destacar o reducir graves. Veamos cómo afecta aumentar o disminuir 6 decibelios en la banda grave del bombo. El eje vertical nos indica los valores de la ganancia del ecualizador en decibelios. Podemos anular el efecto de este filtro haciendo clic derecho en el control de ganancia y aplicando un reset. El filtro high shelf es el opuesto al filtro low shelf. Nos permite amplificar o atenuar aquellas frecuencias que quedan por encima de la frecuencia de corte y funciona de forma muy similar. En este caso es un filtro adecuado para enfatizar agudos. Veamos cómo afecta a nuestro bombo moviéndonos también en torno a 6 decibelios arriba y abajo. Los filtros de picking, también conocidos como filtros de campana por su pintoresca forma, nos permitirán trabajar sobre la banda media. En lugar de caracterizarse por la frecuencia de corte, se caracterizan por la frecuencia central, ya que el filtro amplifica o atenúa solo aquellas frecuencias que se encuentran a su alrededor. Lo podemos controlar colocando el cursor sobre la bolita y moviendo la rueda del ratón. Podemos devolver el filtro a su posición por defecto haciendo clic derecho en la bolita y reset. Es un filtro muy útil para localizar a oído las frecuencias que deseamos ecualizar. Con un ancho de banda estrecho y una ganancia grande, vamos ajustando la frecuencia central mientras escuchamos repetidamente el sonido, hasta localizar las frecuencias que queremos ecualizar. Pero los filtros no se acaban aquí. EQ2 dispone también de otro tipo de filtros. Estos se seleccionan conmutando sucesivamente este icono con la rueda del ratón. Así pues, podemos seleccionar otros 4 filtros: Low Pass, High Pass, Band Pass y Notch. Estos tienen 2 parámetros comunes, la frecuencia y el factor de calidad. A diferencia de los que hemos visto hasta ahora, carecen de control de ganancia. Empezamos con el filtro paso bajo o low pass, que elimina progresivamente las frecuencias que quedan por encima de la frecuencia de corte, conservando únicamente los graves. Veamos qué sucede si vamos abriéndolo progresivamente en un sintetizador. El antagonista de este filtro es el filtro paso alto, que elimina progresivamente las frecuencias que quedan por debajo de la frecuencia de corte y funciona de forma muy similar a la anterior. Este es muy útil para cortar los graves de aquellos sonidos que se concentran en la parte superior del espectro. Así aseguramos que no habrá frecuencias graves indeseadas que enturbien nuestra mezcla. De este modo podemos limpiar el sonido de estos strings. Luego tenemos el filtro paso banda, que corta tanto graves como agudos, exceptuando aquellas frecuencias que se encuentran alrededor de su frecuencia central. Es útil para limpiar sonidos que se concentran en una parte muy concreta del espectro. Esto lo podemos aplicar en unos HATs, cuyo espectro está concentrado mayoritariamente en la parte superior. Esto nos permitirá limpiar graves indeseables a la vez que suavizamos los agudos más crispantes. Para terminar, el filtro notch o banda eliminada atenúa aquellas frecuencias que se encuentran próximas a la frecuencia central, conservando únicamente aquellas que están más alejadas. Con un ancho de banda estrecho podemos eliminar frecuencias muy concretas en caso de que nos molesten.
En la práctica, la ecualización consiste en combinar las funciones de estos filtros para conseguir una función más compleja. Será habitual que en un mismo audio tengamos que limpiar graves, atenuar agudos y enfatizar la banda media a la vez. Vamos a ver cómo lo hacemos. Podemos añadir otros filtros al HUD del ejemplo anterior. Como ya hemos dicho, es conveniente limpiar graves indeseados, por lo que emplearemos un filtro paso alto. Además, nos interesa enfatizar un poco más los agudos. Por ello utilizamos un filtro tipo High Shelf. Vamos a ver otro ejemplo de ecualización en el sintetizador. De nuevo, hemos aplicado un filtro paso alto para eliminar impurezas en la banda grave. Hemos acentuado un poco la banda media con un filtro de campana. Y hemos preparado un filtro paso bajo para jugar con él un poco. Por supuesto, no existe una norma estricta para ecualizar. Lo más importante es que entendáis lo que estáis haciendo y dejaros aconsejar por vuestro oído. Os dejamos este proyecto en formato zip para que examinéis vosotros mismos el resto de ecualizaciones. Pues bien, esperamos que os haya servido para acercaros un poco más al tema de la ecualización, que inicialmente puede parecer difícil, pero que en realidad se trata de tener claros los conceptos que os hemos explicado, además de practicar mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.